The Old House es una serie que actualmente está en emisión, cuya impresión es el resultado de tener una comunidad abierta y mostrar su gusto hacia la serie, una en la que nos introducen a un mundo de fantasía en la que la protagonista se siente muy tentada en conocer los secretos del escenario que sus pies pisan, llamándola a tener aventuras únicas y al mismo tiempo muy inmersivas por su trama y los misterios que dejan en el desarrollo de esta temporada, razón por la que hay ciertos puntos, detalles que desearían mostrar en el transcurso de este video, sean buenas o malas, aunque no hay necesidad de ser un fan acérrimo de la serie si se opta en ver tales puntos que plasman en la serie en sí, pues conociendo el contenido que comparto a pesar de que Miraculous Ladybug sea la temática del canal actualmente, sabrán que cuando hay que reconocer algo que está bien hecho, no veo por qué no hacerlo destacar y escudriñarlo, cosa que se tinte en esta crítica y análisis verás. Muy buenas damas y caballeros, soy Pepe y hoy hablaremos sobre la primera temporada de The Old House. Empecemos. De entrada, la serie comienza imprevistamente con un personaje llamado Luz, quien es la protagonista de esta historia, en el cual no encajaba muy bien en su mundo solo por ser considerada rara por no cumplir ciertos estándares que su escuela y madre pedía, aunque no sea para tanto, y muy fan de hacer cosas peligrosas acorde a lo que lee en libros de fantasía o fanfictions. Es cuando fue enviada a un campamento que obviamente no va y termina en un lugar que, más bien, una isla llamada las Islas Sirvientes, que literalmente es el cadáver de un titán donde los habitantes pueden controlar la magia bajo el régimen de un brujo que dice escuchar los susurros del gigante ya fallecido, logrando imponer la ley de que cada monstruo deba adentrarse nomás a un determinado aquelarre, lo cual cohíbe mucho el potencial y libertad de sus habitantes, pero de él ya hablaremos más adelante. Lo que son las Islas Sirvientes no es más que un mero reflejo de la sociedad, solo que con una corrupción y tiranía multiplicada, lugar que podemos correlacionarlos con ciertas naciones que no mencionaré en este video por delicados temas que no ameritan este video. A partir de esta tiranía surgen personajes caóticos como lo son Eda y King, personajes cuyo desarrollo son moderados hasta el final de la primera mitad de la temporada y cierta parte de su segunda mitad. ¿Por qué? Porque a partir de ello las cosas suelen ser muy individuales, es decir, el surgimiento del dilema de la cantidad. Quiero tomar como ejemplo a Lucifer, una serie cuya causa de su cancelación fue por su decadencia en audiencia, que la televisora de Fox se vio obligada en terminarla por esa razón. Fue entonces que Netflix quiso darle otra oportunidad a Lucifer, dándole ciertos retoques a su trama, dándole un final que cierra adecuadamente con su universo. Pues, ¿cómo a partir de su decadencia resurgió de esas cenizas? Es de percatarse fácilmente que Netflix se centró únicamente en su trama principal y no en la secundaria, manteniéndola como su esencia principal al mismo tiempo para no perder en retención, utilizando esa misma técnica en sus temporadas 5 y 6. En resumen, la calidad antes que la cantidad. Ahora bien, como no estoy al día con los episodios, es justo opinar que si The Old House tiene planeado una cantidad de 20 o 19 episodios por cada temporada, pues que en cada episodio ameriten tener algo importante que ofrecer y no caer en ese ocaso solo porque se tiene que cumplir las políticas de una empresa. Por lo tanto, que una serie venda mucho no significa que esta sea buena, cosa que al volver con los personajes estando bajo el régimen de un sistema para nada funcional, surge un personaje llamada Eda, quien conoce casualmente a Luz, que con el tiempo desarrolla un lazo afectivo. Del mismo modo, llegamos a conocerla como tal y su pasado acompañado de su maldición que ha provocado un conflicto con su hermana. Del mismo modo, llegamos a conocerla como tal y su pasado acompañado de su maldición que ha provocado un conflicto con su hermana, preocupada en destacar, haciendo que la autora tenga la suficiente libertad creativa en crear personajes superficial y narrativamente buenos. Tal es el caso de Amity, Willow, King y su complejo de dictador. Además, en el mundo que los rodea, llegamos a conocerlos, terminando siendo del total agrado de muchos, llegando a manejar un humor sarcástico y satírico. Ahora, quisiera denotar mucho la animación. El estilo de animación está muy parecida a la que se utilizó en Gravity Falls, sabiendo que para la vista humana es meramente agradable, cuyo ecuánime es atraer al público objetivo, razón por la que esa misma magia engancha a la misma audiencia. En el caso de las batallas mágicas, se puede intuir que el presupuesto utilizado en dichas escenas se extiende un poquito más por lo suave en movimientos que estas denotan en dichos combates. Esto lo podemos observar con estos mismos sutiles movimientos que Lilith suele realizar en su enfrentamiento con Ida, quien también suele luchar a su propio estilo y no desaprovechando notoriamente en teatralizarlo. Lo mismo pasa en la controversial escena del baile de Lucy y Amity, donde el estilo se mantiene al considerarse importante esta escena, con un difuminado en los diseños que denotan mucho el arte que quieren transmitir. Asimismo, en la segunda parte, en el final de su temporada, manteniendo un tinte más serio al tratarse de una vida en la que Eda no quería darse el lujo de verla perecer por su desarrollo como figura materna para Luz.
Combinando todos estos elementos que podemos ver en la serie, es una serie cuyo escenario hace surgir personajes raros con sus historias individuales y al mismo tiempo ajenas, lográndose notar en muchos de los episodios al momento de ver cómo separadamente Luz y Eda tienen mayormente sus aventuras por separado para ser desarrolladas y desarrollados adecuadamente sin la intervención de la otra, un cuidado que la autora supo tomar hasta ese entonces. ¿Por qué el primer capítulo es importante en el estreno de una serie? En primera instancia, la introducción es primordial. Inclinado está a un conflicto, objetivo, dilemas, etc. Y el primer capítulo transmite todo eso sin problemas. Primero con Luz adentrándose a un mundo muy caótico en el que dicha sociedad pide a gritos una renovación política dado al agonizante nudo que cada habitante vive. La protagonista llega siendo ella, que al final su objetivo terminó siendo en querer ser una poderosa bruja siendo solamente humana. Y que al mismo tiempo llegamos a estar en sus zapatos al mostrarnos un panorama diferente de las Islas Sirvientes, y con ello pudimos deducir que a partir de esa misma presión vemos a personajes con sus propios dilemas, inseguridades, sus dudas, perplejidades, sus incertidumbres. Dicha sutileza en ciertos personajes secundarios es tener una historia detrás sin entorpecer la trama principal episódica, lo cual deja mucho de lo que explorar, y personas como nosotros tendemos a sentirnos identificados con una de esas personalidades que vimos en el episodio y sentirse tentado en encontrar a semejantes personajes con tintes diferentes. Es un factor que a su vez retiene al espectador. The Old House es una serie que busca hacernos sentir identificados con X personaje, ya sea con uno principal o secundario, y parodiar de cierta manera nuestra sociedad del cómo cohiben a ciertas personas con un buen potencial, que tienen el objetivo de desinhibir a esas personas que ocultan su talento como tal, volviéndola muy incisiva en paradigmas sociales. Como The Old House es una serie popular, ¿qué la hace tan buena como para que funcione como serie? Es fácil. Al tratarse de un mundo de fantasía, la historia tiene que desarrollarse de una u otra forma. ¿Y cómo? Novedad. Lo nuevo que muestra en la mayoría de sus capítulos, sean para bien o para mal. Una serie con esta temática exige relativamente un poco más de esfuerzo en establecer ciertas leyes en su física, crear suficientes personajes sustanciales para su trama, y ese tinte fue lo que demuestra bastante en el primer capítulo. Pues ya saben lo que dicen por ahí, la primera impresión siempre es lo más importante para amistarse bien. Luz llega siendo la protagonista principal de la serie, ya lo dije, que en ella somos testigos de cómo se logra desarrollar hasta cierto punto de la temporada, y para ser franco, Luz llega siendo una protagonista más del montón en el mundo de la animación. Ojo, no digo que esto sea malo, porque esto lo vemos en muchas series como Steven Universe, Clarence, El Mundo de Craig, etc., en el que la mayoría de estos suelen ser absurda o genuinamente tontos, con una felicidad muy contagiosa y una personalidad la cual tenga el objetivo de cautivar a su público objetivo con el tipo de comedia que este maneje. Luz es un poco de estos factores, llegando a cumplir los estándares actuales de lo que una serie realmente exige en esta década. Sin embargo, esto no es impedimento para que la prota, usando estos predecibles factores, sea ella misma en las Islas Sirvientes, que gracias a ella se pudo desenterrar un poco del pasado de Eda, lo genuina como personaje que es al encargarse como su figura materna. Pero no me desvío. Luz es alguien a quien no le gusta buscar conflicto ni con el más o menos bravucón. Esta trata de hacerse amiga de sus enemigos y enemigas cuando ve un punto vulnerable en ellos que justifica esa conducta que les son muy repulsiva. Un caso perfecto lo podemos relacionar con Amity, una estudiante cuyos padres le exigen en secreto reunirse con las personas de su clase, y también un personaje interesante del cual hablar. A pesar de tener hermanos pesados, Luz trata de ser auténtica en todo momento. Cuando se ve forzada a hacer algo, no se siente cómoda como tal, como el tratar de invadir la privacidad de una niña inocente. Es ahí que ella se esfuerza en enmendar su error y pedir perdón con la finalidad de no empeorar su enemistad con Amity, desarrollando algo más que una amistad de la que ya hablaremos. Lo siguiente en destacar en Luz es su dominio de la magia. Luz se percata que siendo humana no puede dominar la magia, pero nos percatamos que ningún ser en las islas es mágico. Es la isla en sí que emana esa misma magia y que cada habitante absorbe inconscientemente tal magia. Con el tiempo, Luz se percataría de que puede utilizar papel como medio para plasmar su propia magia, dominándola de mejor forma, creando así muchos hechizos, más requeriría un video como mínimo de 3 minutos como para registrar cada uno de ellos.
Ahora bien, ¿es necesario que con estos factores sea perfecta? Luz es una protagonista que al final cumple estándares de un público objetivo al cual quiere vender dicho show, al igual que su mercancía, por lo que entrar en una predecible monotonía no es el fuerte de un fanático que quiere buscar algo nuevo que en sí quiere disfrutar. Y antes de pasar al último punto, si has llegado hasta esta parte del video, eso quiere decir que se está gustando. Si al terminar este video y miras otro diferente a este y te termina gustando, apreciaría mucho la decisión que tomes en suscribirte a este canal, del que me sentiré gratamente agradecido. Sin más que añadir, ahora procedemos. Y ahora, entrando en terreno hostil, quiero preguntarte, ¿cuándo es algo forzado o no? Lo es cuando el fanservice toma el control absoluto de la situación y no naturalizándolo. Para entenderlo mejor, quiero citar dos ejemplos para que puedas entender de mejor manera mi punto. Para ello, primeramente tomaremos como ejemplo la primera película de Sonic the Hedgehog. En el momento en que Sonic y Tom estaban discutiendo sobre temas de la soledad y familia, fueron emboscados por una de las máquinas de Robotnik, para luego ver que como la concentración de Tom en la circunstancia hicieron que de un tropiezo imprevisto, Sonic descubriera de cierta forma el Spin Dash, haciendo que el fanservice en ese momento se viera muy pero muy natural, alegrando a muchos a los que pertenecen a esa comunidad de fans. Y un mal ejemplo de ello está en la batalla de Naruto y Sasuke, batalla que tenía que sí o sí darse, pero forzada debido al nerfeo tremendo que Madara sufrió al tener el poder del sabio de los 6 caminos y hacer surgir otra antagonista, todo porque Kishimoto se estaba cansando de escribir su propia obra, retirándose para dejar que Boruto sea escrita por otras personas y ahora retornando a su papel, batalla que debía postergarse dado que el antagonista aún podía dar más de lo que aparentemente podría ofrecer. Pues ¿qué pasa con esta escena que en su día terminó siendo muy atacada? Lo apresurada que se notó mucho la autora. No es sorpresa la orientación sexual de Dana Terras, pero tal parece que su fanatismo por representar a una comunidad minoritaria hizo que olvidara lo que realmente trata y gira en torno a su obra, por lo que apresurar esto fue pura fogosidad a la inclusión. ¿Acaso has visto a un personaje presumir de su heterosexualidad? ¿Quieres saber lo que sí es saber incluir? Mira a los Mitchell contra las máquinas, o simplemente juega de Life is Strange. Pero a lo que quiero llegar es, si la autora veía potencial en que Luz y Amity tenga esa llama en emparejarse, debía postergarlo como lo debió hacer Kishimoto con su pelea de Naruto contra Sasuke y desarrollar de mejor forma la trama principal de la temporada. También, ¿sabes por qué la Dreadnought aún no se concreta? Fácil, aunque a los autores les encanta hacer arder de fervor al fandom, se toman el lujo de desarrollar ampliamente la trama episódica principal y suele calmar dichas exigencias de las frecuentes decepciones que generalmente un fan experimenta al no ver lo que quería ver con un episodio al estilo What If, haciendo que podamos llegar a nuestras propias conclusiones al hacerle una crítica de que si compenetran o no como pareja. Estos tintes denotan eso, lo apresurado que está esta escena. Luz era alguien con un objetivo, que incluso se esforzó mucho para pertenecer a una institución de magia a la que considera prestigiosa si quería dominar dicho poder y con un buen potencial. ¿Y cuál fue esa razón de sentirse pertenecida? Por lo que Eda es una pésima maestra, punto justificable por la que Luz atacó de cierta manera su orgullo para que le enseñara un segundo hechizo, y sin mencionar que Eda también se desarrolla magnamente borrando sus pecados cometidos en tal instituto, todo por ver cumplir el sueño de una niña a la que siente tener una hija, reflejo del cómo ha desperdiciado su vida ocultándose como fugitiva. Ahora pasemos con Amity. Ella no es más que una víctima de las exigencias familiares, cumpliendo ciertos estándares, plasmando la imagen de la que su familia quiere sentirse orgullosa en presumir. Tras conocer a Luz, en su diario redacta que no quiere parecer débil ante la humana, sino dominante, cosa que pudimos hacernos una idea de su perspectiva. Y si te percatas muy bien, pero muy bien, del episodio 3 al 15, cronológicamente hablando, detalladamente las interacciones entre ellas no tienen teñiduras de enamoramiento. Esa relación en esas aventuras estaban en un nivel bajo de amistad. Tal amistad no estaba tan desarrollada como para que surgiera dicho enamoramiento en ese baile. Según la lógica, ahora te pregunto por segunda vez, ¿te enamorarías de alguien del que conoces poco? No, ¿verdad? ¿Ahora entiendes la idea? Y el enfado de ciertas personas es comprensible al no ver cómo desarrollar el nacimiento de ese codiciado amor como ese, sacrificando ligeramente la línea principal de la temporada. Duela a quien le duela, este momento es meramente forzado.
¿qué es lo que destacó realmente en este final de temporada? Para ello iremos parte por parte, aunque en este empezaremos desde el momento en que la batalla de Eda, en busca de luz, batallando con Lilith con la exigencia de que se uniera a la aquelarre del brujo y tirándole de las islas sirvientes. Es de mera facilidad de notar que el objetivo de esta temporada es cerrar los ciclos que rodeaban a sus acontecimientos que se autoconcluyeron moderadamente, ya que a pesar de que la calidad en animación haya sido ligeramente bajo, no afectó en lo más mínimo en lo que la pelea quería transmitir. Esta ofensiva fue absolutamente diferente. Esto ya no es una especie de duelo desafiante que el que pierda tendrá que someterse a una penitencia. No, aquí Eda ni siquiera habló o escupió una línea como para hacer las cosas coherentes. Vino por una cosa, rescatar a Luz, y eso se vio muy claro cuando la violencia que esta ejerce ya no parece divertida, lo que podemos decir mucho que según el contexto en el que pongas a un personaje a realizar sus habituales acciones, el tinte suele acoplarse claramente a la situación en la que se encuentre, y eso se vio muy reflejado cuando Eda ni siquiera platicó y atacó a Lily así sin más, llegando al punto de que la surrealista violencia dejara de ser entretenida y llega a tornarse a algo más circunspecto. Otro dato del cual quiero destacar es que la autora no se anda con idioteces y prefiere cerrar también el misterio de la maldición de Eda al revelarnos que su hermana fue la causante de que su maldición haya sido impuesta en su ser, ya que a diferencia de lo que vimos en el punto anterior respecto a la inclusión, esto no se vio forzado, al contrario, fue sutilmente desarrollado al percatarnos el misterio que abundaba cuando ellas interactuaban, más nos hacían surgir la incógnita de que por qué Lily suele comportarse de tal manera con Eda, si cuando está con otros brujos suele ser respetada. Y es ahí que a partir de ese flashback hace que sea muy fácil deducir su perfil psicológico y al mismo tiempo encajar las piezas del rompecabezas de los acontecimientos que han acompañado a Eda a lo largo de sus revelaciones como personaje, por lo que sí, estuvo muy bien que la autora haya cerrado este arco con el inicio de la redención de Lilith, desde que fue expulsada de la aquelarre del emperador el brujo. Un autor no quiere darse el lujo de estancarse en una trama que cohíbe el potencial de su historia que pueda ofrecer, y eso hizo cerrarlo cuidadosamente para dar paso a las nuevas aventuras que tiene preparado para la serie. Y hablando del antagonista, no he hablado mucho de él porque no se sabe mucho de su plan, solo se sabe que solo desea ir al mundo humano, pero no para conquistarlo como uno había pensado, sino para otros fines más malvados y refinados, por lo que es difícil definir lo que realmente desea este y sin saber cómo verlo porque se lo ha visto poco actuar. Solo se sabe que es un mentiroso, al anunciar que el cadáver del gigante que forma una isla le habló perdonando la vida de Eda para no quedar mal como emperador, por lo que sí, el cliffhanger es muy enigmático si se ha visto hasta ahí en la serie, la cual llamamos The Old House. The Old House es una serie que es recomendable a un 70%, aunque el desarrollo de personajes fue moderado. El primer capítulo estuvo god, que a lo largo de la serie Luz se haya convertido en una protagonista un tanto incierta y que su final sea uno bueno, cumpliendo las expectativas a un porcentaje alto de la audiencia. No hay que negar numerosamente que la autora no tuvo cuidado de neutralizar sus más profundos deseos y centrar su historia en lo que ameritaba bastante en explorar, ya que por esa razón tal escena fue tan polémica que dicho ship resultó ser un forcejeo absoluto, generando disgusto en muchos fans y en espectadores ajenos que sean parte de esa comunidad. Pero tampoco hay que dejar de lado el potencial que esta serie puede ofrecer al público adolescente, corrigiendo tales errores que podrían llevar a tal serie a ser mal recordada. Y antes de despedirme, si este video tiene un justo apoyo, no hay duda de que hablaré de su segunda temporada una vez que haya terminado, dándole una justa crítica y análisis que merece como todo video. Soy Pepe Deathman y esto fue todo de mi parte. Dios los bendiga. Doceado, tu IP 1950623C, ¿y ahora qué?